Muchas gracias por haber venido. Bienvenidos todos y bienvenidos todas al Jardín Botánico de la Universidad de Valencia a iniciar el tercer ciclo de Dones y Ciencia. Un ciclo que forma parte de la celebración del Día Internacional, que es hoy, de la niña y la mujer en la ciencia, a la que la universidad se incorpora, y especialmente el Jardín Botánico. Y un ciclo pues que seguramente necesita una explicación a veces, y quizás más en los tiempos que corren, y no tiene otra explicación que compensar una desigualdad que no es responsabilidad nuestra, seguramente, de ninguno de los que estamos en la sala, pero que de alguna forma las instituciones públicas hemos de intentar ir compensando. Y quizás sería bueno también que no solo hubiera un día de la mujer y la ciencia, sino que hubiera un día de la mujer y la justicia para propiciar que las mujeres perdieran el miedo a incorporarse a la carrera judicial, o la mujer y la política, para propiciar que también participaran en la vida política de una forma cada vez más igualitaria. Y también queremos aprovechar para un poco hablar de ciencia porque la han desarrollado las mujeres que van a estar con nosotros estos días, y de ciencia porque con frecuencia produce como cierto miedo, como si la ciencia estuviera distanciada de la sociedad y pudiera hacernos algún daño. La ciencia solo nos aporta conocimiento. Intentamos divulgarla y darla a conocer para que al final la ciudadanía, la sociedad, cada una de las personas que formamos parte de ella, tomemos las decisiones que la ciencia nos ofrece. Y podemos tomar decisiones éticas, de acuerdo con nuestra forma de ver el mundo, pero desde luego siempre informadas. Y por eso unimos en este ciclo Mujeres y Ciencia, Dones y Ciencia, para de alguna forma animar quizá a un público más juvenil, con todo el respeto, del que tenemos ahora aquí, pero esas niñas que están incorporándose ya casi a la universidad, que están decidiendo en los institutos qué van a hacer dentro de unos meses, dentro de un par de años, dentro de 5 años, pues nos gustaría que estuvieran aquí viendo que la ciencia la puede desarrollar cualquier persona, y que en este caso hemos concentrado el foco en la desarrollada por las mujeres. Hoy nos acompañan, hoy nos acompañan dos mujeres distintas, tanto en edad como en vocación. Las dos científicas, una, Ana, que nos hablará enseguida, ya pues con una trayectoria muy amplia, profesora titular en la Universidad de Alicante, y que nos va a hablar, lo pone ahí, de su vocación por la botánica. Imagínate que a una madre le dices que quiere ser botánica. Si se lo dices siendo hombre, mamá, quiero ser botánico, yo también soy botánico, y entonces empieza un poco a decir, bueno, ¿y ahora qué va a hacer mi hijo en esta vida? Pues bueno, por lo menos hablar esta tarde. Y ella se lo dijo a su madre, y desde entonces ha desarrollado un trabajo amplio, principalmente en el campo, que es otro factor del que espero que nos hable, porque tenemos asociada muchas veces la incorporación de la mujer a la ciencia, incorporarla al laboratorio, que es como un sitio, no sé si más cómodo, yo soy también un poco de laboratorio, pero más cómodo, más manejable, más limitado, con menos riesgos, pero no, Ana optó por el campo y a ello se ha dedicado. Y después vendrá Carmen, que es una chica más joven, que está empezando su carrera investigadora, ya es doctora, ya ha estado en el extranjero, en muchos sitios, pero está incorporándose ahora a la universidad. De hecho, a lo mejor llega un poco tarde, porque está en este momento dando clases, y saldrá de clase, cogerá un taxi y se vendrá corriendo, y dependiendo de cuándo acabe la clase y cómo está el tráfico, pues llegará un poco antes o un poco después, pero llegará. Y nos va a contar su experiencia ya en el laboratorio, es decir, en el manejo, en el estudio. Ella es neurocientífica,
y en el estudio de enfermedades raras que afectan especialmente a las mujeres, no porque sean demasiado sexistas, sino porque son letales en los varones, y entonces no llegan a producirse hombres con esas enfermedades. Bueno, las dos nos van a dar una visión, mañana continuamos, y el jueves, incluso el viernes, en este ciclo ya de 4 días sobre la mujer y la ciencia, pero nos van a dar una visión de cómo ven ellas la ciencia, por qué se incorporaron a la ciencia y de qué forma ser mujer ha condicionado o no su trayectoria profesional. Muchas gracias por haber venido, espero que sigan viniendo o que sigáis viniendo estos días y en otras muchas ocasiones al Jardín Botánico, lógicamente. Y Ana, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Jaime. Bueno, pues como acaba de decir Jaime en su presentación, soy Ana Juan, soy profesora titular de Botánica de la Universidad de Alicante y bueno, pues en mi charla quiero comentaros un poco, comentaros cómo ha sido mi vida desde que decido introducirme en el mundo de la universidad hasta que decido ser botánica. ¿Qué ha supuesto para mí? ¿Qué ha supuesto para mi familia? Porque uno no es un ser independiente al final. Y sobre todo ver si he tenido trabas o no he tenido trabas en el camino, porque este tipo de ciclos que en el año 2020 todavía sean necesarios para visualizar a la mujer en la ciencia, creo que es bastante importante que contemos nuestra experiencia de cómo, cuando yo tenía 17 años, decidí meterme en la universidad y si he tenido problemas o no. Algunos de los cuales seguramente espero que sean cosas del pasado, pero otros seguramente lamentablemente existen todavía hoy en día. Hoy en la charla va a haber dos protagonistas, yo, porque va a ser mi vida la que os voy a contar, y sobre todo mi madre, ¿no? Que es la, bueno, como iréis viendo y espero que veáis, pues es la persona que ha estado detrás de mí en la sombra respaldándome. Ahí, esto. Vale. Pues el primer sitio donde decides que quieres continuar es en el instituto. El paso del instituto a la universidad es un paso, yo lo tomé como clave en mi vida y creo que es clave en la vida de cualquier persona que quiere dar ese salto. Yo vengo de una familia humilde en la que no hay tradición de estudiar, la única persona que llegó al final del instituto en la familia fui yo soy la pequeña de 4 hermanos y de repente cuando termino el instituto, obviamente hice la rama de ciencias y llego y digo, yo quiero seguir, esto me gusta, yo quiero hacer algo en la universidad, tuve el respaldo totalmente de mi madre, que mi primera gran decisión fue quiero dar este paso adelante. Con lo cual, pues es como un, vale, me apoyan, ¿no? En ese momento en casa yo vivía con mi madre y con mi hermano, el pequeño, y los dos me dicen, tira para adelante, conseguiremos becas, conseguiremos dinero donde sea, pero tú tienes que estudiar, porque es lo que te gusta y lo que se te da bien. Pero claro, llega la palabra clave, ¿y ahora qué estudio? O sea, yo sé que quiero estudiar, pero ¿qué estudio? Que es algo bastante duro, ¿no? Porque es como la segunda decisión. La primera decisión importante en mi vida es saltar a la universidad y la segunda es qué estudio, porque eso va a limitar mi vida en el futuro. Para decidir qué quiero estudiar, bueno, os tengo que contar que yo vengo de un pueblo de la provincia de Alicante, yo vengo de Elda, y desde muy pequeña yo siempre estaba en contacto con el medio natural. Teníamos un campo ahí de olivos y tal, y yo siempre, pues estaba más o menos las vistas que yo veía desde la casa de campo donde pasábamos todos los veranos. Y para mí estar en contacto con las plantas, los animales, la tierra, mancharme, era lo más normal del mundo. Yo fui creciendo, pero ahí no nace mi vocación botánica, pero sí lo que nace es que yo quiero estar en el medio natural. Y poco a poco, conforme fui siendo adolescente, decido que a mí me gusta saber qué veo. Ay, perdón, que me he adelantado un poco. Decido saber que yo quiero saber qué estoy viendo. Me gusta estar en el campo, pero ¿qué veo? ¿Cómo lo interpreto? Yo me recuerdo, vamos, a lo mejor con 15 o 16 años, que la primera vez que me enseñaron a distinguir un romero de un tomillo,
yo fui la mujer más feliz del mundo, porque yo iba al campo y sabía decir romero, tomillo. Y yo iba solo buscando el romero y el tomillo constantemente. Con lo cual, mi pasión era interpretar. Yo quería salir al campo y saber qué veo. ¿Aquello es un pino o no es un pino? ¿O qué es lo que me está rodeando? Y además, otra cosa que me gustaba, curiosamente, era la geología, el mundo de las piedras. La terraza de mi casa estaba llena de piedras. Mi madre, yo no sé cómo no me tiró de mi casa, porque yo cada vez que vi una piedra de diferente color, al bolsillo. Y le decía, mira, mamá, esta es diferente. Y me decía, ¿pero esto para qué? No lo sé, pero tú déjala en el balcón. Con lo cual, con todos estos antecedentes, cuando llegué al final del instituto, dije, bueno, pues yo creo que lo que quiero ser es bióloga. Yo lo que quiero estudiar es biología, creo que es la carrera que a mí me llama. Por suerte, cuando salté del instituto a la universidad, se pone en la Universidad de Alicante por primera vez la carrera de biología. Y es una carrera peculiar en aquellos años porque era diferente al resto de carreras de biología del resto de España, no había especialidades, era una carrera común y en donde sí que había mucha geología, curiosamente. Había muy poca, digamos, especialidad, no estaba la especialidad de botánica, la especialidad de zoología. Era una carrera común, pero había mucha geología y yo dije, pues esta es la mía, yo tengo un 2x1. Esta es mi carrera, esto es lo que yo quiero hacer. Tomo esa decisión, yo voy a casa, lo comento, yo quiero hacer biología. Y aquí empiezan los primeros problemas. Yo tengo un hermano mayor que no vivía en casa, ya se había casado y se había ido de casa, y entonces en una de las cenas pues yo comento, yo quiero hacer biología. Claro, eres la pequeña, tienes 17 años, y lo primero que me dice es, tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Para qué quieres hacer biología? Porque a mí me gusta salir al campo y saber lo que veo. No, tú tienes que pensar en tu futuro. Tienes que pensar en algo que te dé trabajo. La biología no tiene salida. Y yo me quedo, digo, no, pero es que yo quiero hacer biología. Que no. Yo tengo muchos amigos que han hecho química en Alicante y todos están trabajando. Y todos tienen un sueldo. Con lo cual, tú tienes que hacer química. Y yo dije, bueno, a mí la química me gustó en COU, pero de ahí a que yo me dedique toda mi vida a ser química, yo no quiero estar en el laboratorio todo el día encerrada. Yo quiero salir al campo. Yo decía, pero es que yo puedo encontrar trabajo en un parque natural. Yo siempre era en la calle, siempre estar fuera, estar en el campo, como ha dicho antes Jaime. Mi vocación era estar siempre al aire libre. Aquello se me planteó como un problema familiar y vuelve mi madre a darme el apoyo. Entonces, en este momento yo no dije, mamá, quiero ser botánica, pero dije, mamá, yo quiero estudiar biología. A mí no me gusta la química. Mi madre me cogió y me dijo, ¿tú quieres estudiar biología? Sí. Vas a estudiarla tú. Vas a estar 4 años tú estudiando. Dedícate esos 4 años a lo que te gusta. Porque si en esos 4 años estudias una carrera que no te gusta, no vas a acabar la carrera nunca. Y vas a odiar una profesión que no vas a participar de ella nunca. Lo cual, estudia biología, estudia lo que te gusta. Tu hermano no va a estar estudiando, vas a estudiar tú. Con lo cual, adelante, te respaldo. Claro, yo, la mujer más feliz del mundo, estudié biología. Entramos en primero, entramos en segundo, y en segundo llegan las asignaturas para mí clave de la carrera, botánica y zoología. Salgo al campo y sé lo que veo. ¡Qué maravilla! Y de las dos me enganchó mucho más la botánica, por 2 motivos, y uno es un poco tonto, pero es que las plantas están quietas. Entonces, vaya donde vaya yo las veo. Los animales tienen ese puntito de que se mueven, y entonces pues puedes que los veas o puedes que no. Pero independientemente de eso, yo con la botánica descubrí que salía al campo y podía saber nombres de plantas. Y lo que más me enganchó de la botánica, curiosamente, es la tarea más ardua que hay en la botánica, que es buscar nombres de plantas. Yo soy profesora y cuando le digo a un alumno que tienes que hacer un herbario, te miran con una cara de odio de arriba abajo, en los que, uno, tengo que salir al campo, primero odio, y segundo, tengo que usar un libro como este, en lo que todos son letras, todos son términos, y yo no entiendo nada. Pues justamente hacer esta actividad obligatoria que tuve en mi año, hacer el herbario, me enganchó como una loca a la botánica. Este libro, que para aquel momento, en el año 90, salió por primera vez, Las claves de la flora valenciana,
donde mi profesor, que era Manuel Benito Crespo, era uno de los autores, y los libros que usábamos para buscar nombres de plantas, yo me los sabía casi de memoria los 20 primeros pasos. Yo cogí una planta y empezaba 1, 6, 10, 16. De las veces que lo usé, era mi libro de mesita. Era tal el afán que con una compañera competíamos por ver quién determinaba antes las plantas. Esto también me permitió, obviamente, salir muchísimo más al campo, porque yo quería hacer un herbario chulo, quería presentar un trabajo chulo, de unas 125 plantas, y allá que lo presenté. Mi afán por la botánica fue tan alta, que esto fue en segundo de carrera, que el día del examen final, yo me presenté delante de mi profesor y le dije, yo quiero hacer algo de botánica. A mí esto me gusta, esto de buscar nombres. A mí este libro me gusta. Me dijo, tranquila, ya hablamos el año siguiente. Seguí con la carrera y en ese tiempo le dije a mi madre, mira mamá, he pensado que de todas las opciones que yo tengo en la carrera, mamá, yo quiero ser botánica. Y me dice, ¿estás segura? Totalmente. Yo sé lo que quiero ser de mayor. Pues si es lo que te gusta, nena, pues ala, tira para adelante. Termina la carrera y decidimos hacer mi primer trabajo de investigación. Es un trabajo, estamos hablando, yo terminé la carrera en el año 93, y en aquellos años los trabajos de investigación que se hacían en botánica son trabajos tradicionales de flora y vegetación. Con lo cual decidimos hacer un trabajo de flora y vegetación de una sierra que hay muy cerca de mi casa, a la cual podía ir muchas veces andando, para tomar ese primer contacto con la botánica de verdad, hacer un trabajo en detalle sobre la flora y vegetación, en este caso de la Sierra del Cid, que está, pues eso, al lado de mi casa, en la provincia de Alicante. Cuando me da este trabajo, pues yo soy la mujer más feliz del mundo, porque yo cogía mis mochilas, mis bolsas de plástico, mi libro, y al campo me iba pues de 7 días a la semana, pues 3 o 4 mínimo, estaba en el campo. Tuve un apoyo total en mi familia porque hasta mi hermano, que esto es una foto actual, no de aquel momento, mi hermano, el que me continúa en edad, me acompañaba al campo todos los fines de semana. Y él veía en parte en mí lo que a lo mejor él nunca pudo hacer, que es estudiar. Y me decía, Ana, ¿me puedes explicar plantas? Digo, claro. Yo le explicaba las familias, le explicaba los géneros, pero es que cuando se los explicaba decía, pero la semana que viene te los voy a preguntar. O sea, que estudiatelos, que te los voy a preguntar. Era tan el empeño que a día de hoy, después de pues, casi 20 años, todavía se acuerda de las principales familias botánicas, de los principales géneros botánicos, y vamos andando y dice, esto es una crucífera, ¿verdad? Digo, sí, todavía te acuerdas. En mi familia, con mi hermano, mi hermana y mi madre, nos íbamos muchas veces a Pirineos, a pasar las vacaciones allí. La mitad del maletero era mío. Tenía mi prensa de campo, mi colección de libros de flora del Pirineo, y sabían que en mitad del maletero no había ropa, solo había plantas y libros. Ya está, esa era mi maletero, y nos íbamos a veces 3 semanas, que necesitas maletero para llevar cosas, pues meteros las cosas en otro sitio, pero yo tengo que llevarme todo esto. Y íbamos a las excursiones, Ana, mira esta planta, ¿la conoces? Ah, pues no, a recolectarla, a averiguar el nombre, y así me pasaba muchos de los veranos familiares. Sin embargo, tengo que decir que no todos de color de rosa. Realizando la tesina, realizando este trabajo de flora y vegetación, muchas veces me iba sola al campo. Claro, mi hermano me acompañaba sábados y domingos, él trabajaba. Y yo muchas veces cuando me iba al campo, pues yo siempre que había casas cercanas, yo me notaba como segura. Decía, bueno, si ahí me pasa algo, voy a una casa y doy un aviso. Estamos hablando antes del año 1995, el móvil no existía, con lo cual te vas al campo sin comunicación. Cosa que ahora pues es como un poco impensable. ¿Qué me pasó? Pues una de las veces estaba ahí cerca de unos yesos, cogiendo plantas, yo ahí casi en el suelo mirándolas, y veo que se acerca un hombre. Pues yo saludo, buenas, buenas, y yo sigo allí, pum, pum, pum. Se acerca, y cuando se acerca, me mira y me dice, ¿estás sola? Claro, el cuerpo hizo boom. Digo, aquí esto ya no me funciona bien. Y yo hago así, digo, no, está mi hermano en el coche.
nena, ¿quieres pasar un buen rato? Claro, el corazón lo tenía aquí, no sabía qué hacer. En el momento que fue a alargar el brazo, yo me giré y salí corriendo. Me puse súper nerviosa, pero ya aún así dije, bueno, yo tengo que seguir de campo, Seguí de campo, me voy a otro sitio donde había hombres y dije, mira, no, me voy a la universidad, yo tengo que volver porque estoy nerviosa. La universidad lo conté, todo el mundo te apoya, y pobre, pero nadie te acompaña al campo otra vez, con lo cual tienes que superar este trance tú solita volviendo al campo. ¿Qué me pasó durante un tiempo? Pues que iba al campo a los sitios más aislados que encontraba, siempre atenta a cualquier sonido. Y durante unos meses salía así al campo, dejé de disfrutar de salir al campo, o sea, yo cogía plantas, pero siempre estaba, oigo un motor, y a lo mejor estaba en mitad de un barranco que para encontrarme había que tener o sea, tenía que ser totalmente una casualidad, pero ese miedo que por desgracia sufrimos muchas veces las mujeres, el que te puedan acosar, pues yo lo sufrí haciendo la tesina. Y este es un ejemplo, pero lo he sufrido en más de una ocasión, pero eso no ha hecho el que yo salga sola al campo, porque al final si quería hacer un trabajo detallado de mi tesina, yo no podía esperarme al sábado y domingo que alguien me acompañase. Eso sí, al sitio donde me salió el hombre no he vuelto a ir sola, ni a día de hoy he vuelto. Sé que no me va a pasar nada, el hombre ya no estará, pero es el bloqueo que te entra. Tras la tesina, no se ve el título entero, pero bueno, tras la tesina decido dar un siguiente paso, en el que obviamente necesito otra vez respaldo familiar. Quiero hacer una tesis doctoral. Esta tesis doctoral yo lo propongo en casa y obviamente tengo el respaldo de mi madre. Y otra vez la misma frase, ¿esto te gusta? Pues sigue, nena, sigue. Sobre todo aquí necesitaba más respaldo porque yo pedí muchas veces beca y nunca tuve una beca para hacer la tesis, con lo cual le dije, pero es que no tengo apoyo económico de la universidad, desde el punto de vista de tener una beca. Me dice, no te preocupes, ya nos apañamos, pero si esto es lo que quieres, lánzate a por ello. En aquellos años empieza la botánica a cambiar, empieza a modificarse la ciencia de la botánica un poco. Los trabajos tradicionales del flora de vegetación ya no eran, vamos a decirlo de manera coloquial, el último grito en la botánica. Y empieza a aparecer una ciencia que se llama biología de la conservación y había que hacer disciplinas relacionadas con esto. Con lo cual yo me tuve que reinventar por completo y pasé a hacer trabajos de biología floral y biología reproductiva sobre especies endémicas, exactamente sobre esta, que es una alfalfa arbórea que vive en islas del este del Mediterráneo, y sobre todo tuve que hacer algo que se llama biología molecular, un mundo totalmente nuevo para mí. En mi tesis doctoral yo cogí 3 disciplinas, la morfología que ya la controlaba, que es la parte tradicional, la biología reproductiva que no había hecho nunca, y biología molecular, que era otra disciplina totalmente nueva, con lo cual yo decidí meterme en 3 campos independientes entre sí para llegar a establecer bases de conservación para una especie endémica. Realizar la tesina me abrió la posibilidad de visitar muchos sitios y sobre todo de viajar a este lugar, que es una maravilla, que son las Islas Columbretes. En las Islas Columbretes, junto con una compañera entomóloga, nos fuimos allí literalmente a vivir. Nos íbamos temporadas de 15 y 20 días a vivir a las Islas Columbretes, porque los trabajos que hacíamos de biología reproductiva tienes que estar al lado de la planta día sí, día también y día también. Claro, vas por primera vez a las Islas Columbretes y allí viven 3 guardas y de repente vas a vivir tú. 3 guardas a los que no conoces. Os voy a contar la sensación del primer viaje, porque obviamente conforme los conoces, esta sensación desapareció por completo. Claro, la primera sensación es, estoy en una isla, perdida en mitad del Mediterráneo, repito, no hay móviles, la única forma de comunicación era con un fijo que existía en la isla y que no se podía usar, me acuerdo perfectamente, el móvil, el teléfono no se puede usar, no se usa. Y allí llegamos, mi amiga y yo.
pues la relación más o menos bien, pero claro, tenéis que poner en situación que la casa a la que yo me fui a vivir, y esto sería por el año 98 más o menos, era una casa de muy reducidas dimensiones, con una única habitación, que tenía 3 literas. Entonces, bueno, pues vivimos con vosotros, claro, no vas a vivir fuera. Pero claro, llegas a la habitación y se nota que estás en un ambiente de hombres, porque toda la habitación estaba cubierta perfectamente de pósters con mujeres con poca ropa. Con lo cual, tú llegas allí con poca edad, y tú dices, ¿y yo aquí qué pinto? Pero bueno, pues te dormías los ojos viendo aquí a una mujer, te abrías los ojos viendo a otra, y es lo que había. No podías hacer otra cosa, ¿qué le vas a hacer? Y eso fue lo que más me impactó. Seguramente, pues si fuese hoy en día, pues a lo mejor hubiesen dicho, espérate que vienen 2 mujeres, vamos a quitar los postes y luego los ponemos cuando se vayan. Pero claro, estamos hablando de finales de los años 90, consideración igual a 0. Las siguientes visitas pues ya fueron desapareciendo los pósters, por suerte. Y bueno, pues hoy en día lo único que puedo decir es que con muchos de los guardas de Columbretes yo mantengo una estrecha amistad. Porque realmente irte a vivir a un enclave como este supone hacer en vivo y en directo un Gran Hermano, con gente que no conoces como la tele, pero en la pura realidad. Con la realización de la tesis, claro, yo empiezo a hacer algo que en casa todavía no había existido conmigo, que es, voy a empezar a irme de casa. Empiezo a hacer estancias. Cuando es primavera, fundamentalmente en Columbretes, yo me iba cada 15 días a Columbretes, desde prácticamente marzo hasta mayo, con lo cual vuelvo, me voy, y eso empieza a ser habitual ya en mí. Tan habitual que para realizar la tesis y hacer sobre todo la parte de biología molecular, me voy a hacer estancias de varios meses a los Reales Jardines de Kew en Reino Unido. Estas estancias que he hecho en Londres han durado desde 4 días hasta 4 meses, depende de los años. La primera que hice fue en el año 1999, y la última que he hecho ha sido en el 2019. En este centro de investigación, y fundamentalmente en su laboratorio de biología molecular, que este es el edificio por fuera, es donde aprendí y donde están mis maestros en el mundo de la biología molecular. Es un entorno al que fui para aprender, pero es un entorno al que he ido en varias ocasiones a lo largo de mi vida científica para estar al día, porque en el mundo de la biología molecular relacionado con plantas o relacionado con cualquier organismo es un mundo que cambia muchísimo, y a la mínima que te estanques o que tengas un paréntesis en tu vida por el motivo que sea, la ciencia no te espera, la ciencia sigue. ¿Y qué tienes que hacer? Volver e incorporarte. Con lo cual, con esto lo que quiero decir es que muchas veces a mí me han dicho, si ya tienes la carrera, ¿para qué sigues estudiando? Es que en el mundo de la ciencia, y ser científico supone estudiar toda tu vida. Es un no parar continuamente. Aquí aprendí a hacer cosas algo llamativas como extraer ADN, que parece que estemos ahí como en una nave espacial, donde utilizas productos pues un poco, algunos peligrosos. Hoy en día esto ya no se utiliza, pero llama mucho la atención este tipo de imágenes. Pero un laboratorio de biología molecular es algo así, no es nada llamativo, ni nada extraordinario, ni nada como sale en las series que están siempre mirando ahí cosas súper raras. Es un laboratorio normal. De hecho, gracias a hacer estas estancias en los Jardines Botánicos de Kew, en Reino Unido, y con la estancia que hice postdoctoral en el 2003, donde estuve 4 meses de mi vida, pude montar el laboratorio de biología molecular en la Universidad de Alicante para nuestro grupo de investigación. Cuando yo me vine de esa postdoctoral, yo hablé con la persona que era el jefe del grupo de investigación y le dije, quiero montar esto. Sí, móntalo. Y tuve carta blanca para lo que, dentro del presupuesto que teníamos, para montar y comprar lo que quisiéramos. Pues empecé a comprar que sí aparatos, que sí puntas, que sí cajas, organicé los laboratorios, lo organicé todo y yo me sentía, guau, pues esto, la que lo maneja,
un hombre ha dejado que lo maneje una mujer. Y me sentía, pues bien, ¿no? Porque es lo que yo controlo, es lo que yo sé hacer. Pero ¿qué pasaba? También, que cuando había reuniones de todo el departamento para hablar del laboratorio de biología molecular, curiosamente a la que no llamaban es a mí. Se juntaban todos los jefes de grupos de investigación para hablar de esto. Oye, ¿esto cómo lo organizamos? Oye, ¿qué gastos compartimos? Oye, y yo me enteraba después cuando me llegaba un papelito de mi jefe de grupo de investigación. Con lo cual es una sensación un poco agridulce. Por una parte me habéis dejado hacer lo que yo quiera, pero si la que lo ha montado he sido yo, aunque no sea jefe de un grupo de investigación, pero sí he montado esto, con lo cual creo que debería de estar en esas reuniones. Y en esas reuniones yo no estaba, bueno, no he estado y sigo sin estar hoy en día. Muchas otras estancias que he hecho relacionadas con mis líneas de investigación es visitar herbarios internacionales. ¿Vale? Aparte de hacer trabajo sobre biología molecular, yo tengo una formación clásica, con lo cual yo lo que quiero saber es con qué plantas estoy trabajando, que creo que es algo que un botánico debe de saber para llamarse botánico. ¿Qué planta es con la que estoy trabajando? En ocasiones la tienes cerca, pero en ocasiones te obligas a visitar estos centros de investigación, donde podemos consultar material muy antiguo, como este pliego que está aquí, que es de mediados del siglo XIX. Eso te permite conocer muchísimo material recolectado por muchos otros autores y, como se ve en esta imagen, estoy en el herbario de Berlín en el 2013, pues el material que se necesita es más bien pues casi una libreta, bueno, en aquel momento ya ordenadores, que es lo que más hay ahora, pero básicamente una libreta, una regla, papel y boli, y ya ver, ya mirar material y material y material. Estas estancias también, obviamente, me hacen salir de casa y en estos momentos yo ya, obviamente, ya no vivía con mi madre y mi pareja, pues, sabe que si soy científica y estoy en la ciencia, esto forma parte de mi vida, que es salir de viaje e irme a centros de investigación. Con lo cual, se ve como algo normal dentro de mi entorno más cercano y mi entorno más familiar. Y si quiero trabajar con las plantas en el laboratorio y trabajo en el herbario, pues una parte que me parece fundamental en mi formación y en mi vida científica es salir al campo. Salir al campo para conocer las plantas en el sitio. Era lo que yo quería en un principio para ser botánica, con lo cual eso no ha desaparecido de mi vida. Y eso ha provocado que en muchas ocasiones pues tenga que ir a sitios desde muy cercanos, como puede ser este, que es el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, donde en el 2011 me concedieron un proyecto como investigadora principal para trabajar sobre el género Tamaris, sobre los taráis, que son estos árboles que aparecen en saladares y en ramblas, y que gracias a estudiar estos árboles pues he podido visitar muchísimas zonas de campo. En este caso estoy aquí acompañada de un estudiante que hizo la tesis conmigo, pero también ha provocado que yo tenga que visitar países muy diferentes, como por ejemplo México. En México esto es una planta invasora, con lo cual yo quería saber allí exactamente la ecología de la planta que estaba invadiendo y coger material in situ. Para eso te tienes que ir allí. Pero claro, como botánica tradicional, ¿yo qué hice al paso? Pues voy a conocer el paisaje de México y eso me va a permitir formarme como botánica. Y al mismo tiempo tuve la oportunidad de asistir a cursos de especialización de otros grupos de plantas en las que yo no soy especialista, como por ejemplo de orquídeas, donde aquí Gerardo Salazar, el doctor Gerardo Salazar es un especialista mexicano de orquídeas y pude asistir con él a un taller de campo. Para ser México, esta foto más o menos es reciente, del 2018, me llamó la atención que para ser un país latinoamericano, cuando hice la foto, pues eso no estoy yo soy la que la hace, me di cuenta que el nivel de mujeres y el nivel de hombres es más o menos ya el 50%. Con lo cual, se me fue de la cabeza eso de que en Europa estamos como más avanzados en ciertas cuestiones sociales, cuando en muchas ocasiones eso no es del todo cierto. De hecho,
el especialista en orquídeas, todo lo que tiene son chicas haciendo tesis con él. Prácticamente dice que él no ha dirigido todavía una tesis de un chico, que para él eso es lo raro. Entonces yo le cuento que para mí lo raro es lo contrario, dirigir tesis de chicas donde yo solamente he dirigido una tesis a una chica, todo lo demás son chicos. Pero entre las muchas campañas de campo que he hecho, quiero destacar fundamentalmente mis viajes a un país quizás poco amigable, que es Argelia. En Argelia yo he tenido la suerte de estar 4 veces. El primer año que fui, que pude visitar Argelia, en ningún momento, como podéis ver en esta foto, a mí se me obligó a ponerme pañuelo ni ponerme nada que me cubriese. De hecho, voy perfectamente vestida, como podía estar aquí en Valencia o en Alicante. La única precaución que yo llevaba pues era no llevar los hombros al descubierto y no ir en pantalones cortos. Pero es que yo realmente de campo no voy en pantalones cortos, con lo cual tampoco era nada que a mí me provocase ninguna obligación o nada especial. De mi primer viaje a Argelia tengo un sabor muy agridulce del país. En ese primer viaje a Argelia lo organizaba una profesora de la Universidad de Salamanca y nos íbamos, ella que era la jefa de la excursión, un profesor de Granada y yo. Contratamos a unos guías, porque en Argelia pues es bueno llevar guías, sobre todo porque cuando entras y sales de cada pueblo hay constantemente militares, y entonces pues es más fácil llevar un guía para que ellos se hablen entre ellos. Y nosotros tuvimos muchísimos problemas con esos guías. Primer problema que tuvimos, que solo hablaban con el hombre, solo hablaban con Julio, que es el profesor de Granada. Estábamos todos en el mismo coche, pero cada vez que queríamos hacer algo, ellos se dirigían a Julio y Julio nos lo contaba a nosotras, que era un poco como absurdo todo esto. Pero bueno, al final dices, bueno, pues si esta es la dinámica, venga, voy a aguantar un poco. Pero cuando llegábamos a los hoteles, dábamos los pasaportes, el guía se los dábamos al guía, el guía los daba a la chica o al hombre del hotel, lo que fuese, y normalmente yo digo, bueno, se lo doy a él porque es el que habla argelino, entonces me parece lo normal. Pero por algo que me enfadé muchísimo, sobre todo por el trato que recibí de mujer, es que yo no recibía mi pasaporte de vuelta, automáticamente. O sea, yo iba al mostrador a pedir mi pasaporte, cuando ya lo habían fotocopiado y lo tenían todo, y la chica me decía que no, que a mí no me lo daba. Y yo le decía, sí, yo quiero mi pasaporte, los de los demás no, yo quiero el mío. Y me decía, no, a ti no te lo doy. Entonces la chica se lo daba al guía, y el guía cuando quería se lo daba a Julio, que era nuestro compañero, y Julio ya nos lo daba a nosotras. Así estuve como 2 o 3 días enfadada. Al 4.º día dije, mira, ya está, ya paso, ya esto no puedo luchar contra las piedras. Un día estábamos por un parque viendo, pues, tomando fotos, tomando notas. Ahí específicamente no estábamos cogiendo nada, pero como era un parque tan diferente y un paisaje tan diferente al nuestro, decidimos parar y aprender. Estábamos ahí viendo pues eso, la vegetación y tal, estábamos ahí súper a gusto, y de repente viene un coche como de guardas. Empiezan a hablar con los guías, vemos que aquello, el tono de voz, aunque no sabíamos argelino, pero sabes con cualquier idioma, alguien se mosquea. Digo, aquí está pasando algo. Pero claro, yo dije, ay, yo soy mujer, a mí no me van a llamar, efectivamente. Los guías dijeron, Julio, ven, véala. Julio, como hombre, fue en representación de la excursión. Él se peleó, al final los guardas se fueron, nos dejaron hacer fotos y tomar notas, porque en un principio nos dijeron que no podíamos hacer ni fotos a una planta. Y dijimos, hombre, vamos a ver, no estoy cogiéndola, estoy haciendo una foto, eso no es nada. Pero bueno, Julio al final les convenció y nosotras fuimos otra vez transparentes, totalmente transparentes. O sea, parábamos y éramos transparentes. Queríamos parar en algún sitio, se lo teníamos que decir a Julio y Julio se decía a los guías. Con lo cual, imaginad mi sensación de mi primer viaje a Argelia. Yo vine como para volver. Obviamente, cuando estás de campo por Argelia, bueno, te vas de campo en general,
tú vas a comer a bares o restaurantes, a veces comíamos al lado del coche, pero otras veces íbamos a cafés o restaurantes. Obviamente las únicas mujeres, la profesora de Salamanca y yo. Obviamente éramos miradas por todo el mundo. Se notaba que no éramos argelinas, aunque hubiésemos llevado pañuelo, se nos notaba a las dos muchísimo. Pero bueno, lo único que tenías que aguantar es que te miren. Y poco más. Eso sí, en algunos restaurantes, como íbamos con Julio, hay restaurantes en Argelia que está la entrada de mujeres, la entrada de hombres y la entrada de familias. Y nosotros entramos por familias, porque si no, unos comíamos aquí y otros comíamos allí. Vamos, y si mi compañera y yo tenemos que comer sola, no hubiésemos comido. Porque claro, los guías se iban los hombres, con lo cual decidimos, no, nosotros somos una familia. Así que decidimos que Julio era mi marido, la otra era la hija, todos de la misma edad, con lo cual, pues eso, nos inventamos ahí pues algo para poder entrar a comer. Pero eso fue el primer año. El primer año yo salí de Argelia diciendo y jurando que nunca más volvería a pisar ese país. Nos dan un proyecto para ir a Argelia y la primera que se lanza soy yo. Yo voy a Argelia, yo voy a Argelia. Obviamente cambio de guías. Eso es la primera condición. Cambiamos de guías durante las 3 excursiones que hice ya después y el mundo ya es totalmente diferente. El guía para una de las excursiones incluso la organicé yo y el guía hablaba conmigo, Ana, ¿dónde quieres que paremos? Ana, ¿qué quieres que hagamos? Con lo cual, pues claro, además de que el país es un poco peculiar para el trato de la mujer, todo también depende un poco del guía con el que te hayas encontrado. Pero aún así, en una de las veces fuimos a la universidad, iba con un profesor de la universidad y dije, bueno, yo me siento aquí mientras vosotros vais a ver el laboratorio, yo me siento aquí en el banco que yo estoy cansada. Y me dijo, no. Y yo me quedé así y digo, ¿por qué no? No te vas a quedar sola. Y yo me quedo así y digo, pero estoy metida en la universidad. O sea, está esto lleno de alumnos, a mí no me va a pasar nada. Que no, que nos quedamos aquí contigo. O sea, ese sobreproteccionismo que de vez en cuando tiene la gente sobre la mujer tampoco es agradable. Porque realmente no te va a pasar nada, estábamos llenos de alumnos y de profesores. Pero era el protegerme porque era mujer y me podía pasar algo en un país extranjero. Lo cual no entendí mucho, pero bueno, pero al final es lo que había. De hecho, para este profesor, mi compañera y yo decíamos que éramos unas valientes para él. Es que sois mujeres valientes. Yo me quedaba así y decía, ¿qué se ha tomado? ¿Pero por qué soy una mujer valiente? Vais al campo solas, salís de los caminos. Y yo me decía, digo, ya que para coger plantas hay que salir de los caminos. No, mujer valiente, mujer valiente. Mi mujer no es así, digo, ya. Digo, y tú no vas a ser mi marido, o sea que... Pero bueno, pero quitado eso, yo me encontré más a gusto y de hecho he ido hasta 4 veces a este país y tengo muy claro que si tengo que volver, la primera que se plantifica en el país soy yo. La mujer allí, lo que yo observé, es que mucha va con pañuelo, pero cada vez, sobre todo en las ciudades grandes, cada vez se nota que hay más libertad en las chicas jóvenes. Con lo cual es algo que pues me vine con cierta alegría. Uno de los problemas que tuve, no solo para ir a Argelia, sino, por ejemplo, mi última campaña de campo ha sido por los países de Sudáfrica. Tuve la oportunidad no hace mucho de ir a Sudáfrica y a Namibia, pero en estos casos pues, pude disfrutar de estos paisajes, de ver plantas alucinantes, como primas hermanas del aloe, pero que no tienen nada que ver con la aloe vera que conocemos. Pude ver paisajes tan idílicos como este, que parece una postal, pero la foto está tomada por mí, con lo cual, y yo no soy experta fotógrafa, pero son sitios increíbles, y pude ver plantas que para un botánico son totalmente significativas como esta. Esta, aunque no lo creáis, vamos a decir que es un primo bastante cercano de un pino, a grandes rasgos, una gimnosperma, a grandes rasgos, ¿vale? Cuando yo decido ir al sur de África,
En este caso yo tengo una serie de, bueno, lo sigo teniendo, una serie de amistades que no están metidos en el mundo de la universidad y empieza a conocer mi mundo científico. Entonces al principio es, bueno, te vas a Londres, es un sitio controlado. ¿Te vas a no sé qué? Vale. Hasta que yo dije, me voy a Sudáfrica. Y todos empezaron, ¿y por qué te vas? Porque forma parte de mi trabajo, voy a coger plantas y forma parte de mi trabajo, es que están allí. ¿Es que no hay plantas suficientes aquí? Sí, pero es que tengo que irme allí. Pero bueno, cuando les mandé la foto de esta planta, que yo les había hablado de la planta que voy a ver en Namibia, que es única en el mundo, de hecho solamente está en el desierto de Namibia y en dos zonas muy concretas, mando esta foto por WhatsApp, mirad, he encontrado la foto, la planta y tal. ¿Para este matujo te has ido? Y yo me quedo así y dije, bueno. Pero empecé, ¿y por qué te vas? ¿No? Antes de irme, ¿y por qué te vas? Y la pregunta clave fue, ¿te vas sola? Y yo me quedo así y digo, no, me voy. Y dije, con 2 hombres. Ah, te vas con 2 hombres, entonces vale, Ana, te puedes ir. Y yo pensando, son mis 2 estudiantes, que ellos confían en mí plenamente. Pero claro, si le digo a estas personas, a estas amistades, me voy con 2 estudiantes, me dicen, no, no, te tienes que ir con alguien hecho y derecho, vamos. Y allá que nos fuimos los 3. La última semana de mi estancia yo estuve sola, ahí ellos se tenían que volver antes, y bueno, recibí de mensajes cuando dije que yo me quedaba sola, no los podéis imaginar. No salgas del hotel, lleva cuidado, que no se te haga de noche por la calle, no hables con la gente como si fueras una niña de 3 años, no cojas caramelos, le faltaban decir, no cojas caramelos de los desconocidos. Y yo recibí el mensaje y decía, vamos a ver, que tengo una experiencia de campo enorme, pero para esta gente, que son mis amigos, esto no forma parte de mi trabajo. Esto es algo añadido a mi trabajo. Entonces hay muchas veces que hay que romper ese bloqueo mental de que yo soy profesor de la universidad y yo tengo que dar clase. Punto. Si investigo es porque yo quiero. Mi contrato es ambos, docente e investigador. Y la investigación consiste, en mi caso, tanto estar en el campo, ir a herbarios, como estar en un laboratorio de biología molecular. Esas son mis 3 grandes ramas. Y las 3 las quiero hacer yo. No quiero que otro venga o quedarme atrás en el mundo de la ciencia. Ya para... no sé cómo voy de tiempo, pero bueno. Ya para casi acabar, os quiero poner aquí voy a hablar de la parte más académica. Esta es la fotografía de cuando yo fui profesora, tuve la oposición a profesora titular en la Universidad de Alicante en el año 2012 y quiero llamar la atención a una cosa de la foto. Yo soy la del centro, con lo cual yo no sirvo, porque yo soy la ponente, y mi tribunal son estas 5 personas, donde solamente una es mujer. Y ella fue la secretaria de mi tribunal, con lo cual la elegí yo, y él fue el presidente de mi tribunal, con lo cual también lo elegí yo. La universidad, para aquel entonces, en el 2012, ya empezó a aparecer todo esto de la paridad, hay que poner paridad, hay que poner paridad, y entonces entró la paridad en el mundo científico. Entonces, cuando yo fui a decir cómo tengo que elegir el tribunal opositor a mi plaza, me dijeron, tiene que ser con paridad. Dije, vale, ¿y esto qué significa? Pues que de presidente y secretaria tienes que elegir 2 hombres y 2 mujeres. Y dije, vale. Digo, pero tiene que ser 2 hombres titulares, o sea, 2 hombres que sean los titulares y 2 mujeres las suplentes, o puedo alternar. Puedes hacerlo como quieras. Dije, pues lo normal es que ponga un hombre y una mujer, que estén, como están aquí, que estén presentes. Si pongo 2 hombres presentes y 2 mujeres suplentes, para mí eso no es paridad real, porque las suplentes no van a venir nunca. Con lo cual yo decidí hacerlo así, pero de la otra forma la universidad también me lo admitía en aquellos años. Para el resto de miembros yo tenía que dar 15 nombres, de los cuales 8 eran hombres y 7 mujeres, para contemplar la paridad. Los 8 hombres fueron relativamente fáciles de buscar, con los requisitos que te pide la universidad, con los requisitos académicos que te pide, porque no cualquier persona puede estar en un tribunal. Pero para buscar 7 mujeres tuve casi que remover tierra con Santiago.
En mi disciplina todavía la encontré, en botánica todavía encontré 7 mujeres que cumplieran los requisitos, pero yo tengo compañeros que han hecho oposiciones y para encontrar, no 7, 3 mujeres es prácticamente imposible, porque los requisitos prácticamente no los cumple nadie. E incluso algún compañero se ha encontrado con el problema de que ha encontrado una mujer y la mujer le ha dicho: ya llevo 5 oposiciones, estoy cansada, no voy a ir a más oposiciones. Con lo cual es un problema que nos encontramos. Hay pocas mujeres llegan a los requisitos mínimos y las que hay, pues al final se cansan de esta situación de tener que ir constantemente ellas a todo. Perdón. Además, en el mundo universitario, y estamos hablando pues de hace 8 años, de Alicante, donde todo se cree que está claro y hay mucha paridad y existe todo igualitario, etcétera, etcétera, no siempre es así. Incluso este fin de semana yo he estado en un simposio nacional de una disciplina de biología molecular de botánica en Sevilla, y curiosamente este tema de la mujer y la ciencia ha salido en varias ocasiones, en corrillos, no ha salido en las exposiciones generales, pero sí nos juntamos y este tema ha salido como espontáneamente. Y lo que nos hemos fijado, muchas de las mujeres que lo hemos comentado, es que en ese simposio había 8 ponentes y solo 3 eran mujeres, con lo cual nos llamaba todavía la atención a las mujeres que estábamos allí. El público, más o menos era, el público, los asistentes, éramos más o menos mitad y mitad, muchísima gente joven, porque a este simposio ha ido muchísima gente joven, pero todavía a la hora de elegir quién va a hablar y se va a poner enfrente, todavía hay una mayoría de hombres que gana a las mujeres. Y hay mujeres que pueden hablar perfectamente, pero todavía se tiene como ese concepto de que hay más hombres y que el hombre lo va a hacer, pues no sé si mejor, o es el hombre el que controla más, o si hay un grupo, pues elijo al hombre en vez de a la mujer de ese mismo grupo de investigación. Hablando sobre este tema, había una chica, una compañera, una investigadora, que me llegó a decir incluso que ella hizo una estancia en un centro de investigación europeo, bastante bueno, y que se le ocurrió una idea, ¿no? En un laboratorio, y se me ha ocurrido esta idea. Entonces lo que le dijeron fue: ve a hablar con el jefe, pero hazle saber que la idea es suya, para que te la acepte. Entonces la chica dijo: ¿cómo? Si la idea es mía, yo la voy a proponer como mía. Y le dije: no, así no lo tienes que hacer. Tienes que proponérsela, que él crea que es suya, y entonces te dirá: qué buena idea, venga, vamos a hacerlo. Y entonces, claro, ahí me lo contaba totalmente indignada, porque esto sucedió hace 3 años. Y estaba que se subía por las paredes, como todavía, para que acepten ideas, tiene que pasar por la supervisión masculina. Perdonad. Ya de altos cargos en la universidad ni hablamos, prácticamente no hay rectoras, no hay vicerrectoras, etcétera, etcétera. Los motivos, pues desde mi punto de opinión, pueden ser varios. Uno, que no hay tantas mujeres, y 2, que muchas veces las mujeres nos plantamos antes. Yo llego hasta aquí y hasta aquí he llegado. Y hay muchas veces ese paso adelante, a veces somos, yo por gente que conozco alrededor, de ¿quieres ser secretaria de departamento? No. ¿Quieres ser director de departamento? No. Entonces, claro, a veces es un poquito la pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola. Bueno, y para acabar, simplemente os quiero poner otra vez una fotografía de mis inicios, donde yo paseaba por aquí cuando era pequeña y me acuerdo que iba con mi hermano, me llevaba de excursión a levantar piedras, a buscar escorpiones. No soy afán de buscar escorpiones cuando uno es pequeño. Pero bueno, yo me acuerdo de esta sierra y de mi formación clásica, de saber qué quiero ver, cómo interpreto la naturaleza, y gracias a esta decisión inicial de quiero ser bióloga y luego quiero ser botánica, pues he llegado, por suerte, hasta donde he llegado. Y si me vais a permitir, que ante todo se lo quiero agradecer a mi madre. Esta es una foto que tomamos hace 15 días, no para esta charla, es de casualidad,
Pero bueno, mi madre ha sido el apoyo fundamental en mi vida, gracias a ella estoy donde estoy y gracias a su escaso conocimiento, que no sabía dónde me metía yo, que quizás se lo hubiese sabido, me hubiese dicho, nena, ¿dónde vas? Pero en ningún momento, a pesar de que ella pues prácticamente tampoco tenía estudios, me dijo, tú es lo que quieres, tira para adelante y llega hasta donde tú quieras. Que nadie te mire por encima del hombro y consigue las cosas por ti misma. Y eso es lo que intento hacer a lo largo de mi vida científica. Así que pues es normal que termine, si me permitís, esta diapositiva con un gracias mamá, porque gracias a ella hoy soy botánica. He tardado más. Por eso. Sí, sí. Bueno, Ana, moltes gràcies. Hemos pensado que haremos las preguntas en conjunto al final, ¿vale? Ha venido Carmen. Ven, Carmen, te ponemos el micrófono. Ha venido Carmen corriendo, que tenía clase. Tengo que decir que, ya lo dije el otro día en una charla, cuando organizamos también, es verdad, cosas sobre mujeres y ciencia, pues tenemos que hacer un esfuerzo por cuadrar un montón de agendas y un montón de horarios que son muy difíciles. Intentamos adaptarnos porque hacéis un esfuerzo para abarcarlo todo. Y viene Carmen Agustín a hablar de la síndrome de Rett, una charla muy interesante sobre una enfermedad rara. Bueno, bona vesprada. Jo vull demanar disculpes perquè he vingut corrents, perquè venia de classe, com soc una professora jove, perquè ara és més joves, tenim 40 anys, perquè com hi ha hagut un gap, que d'això també podem parlar, de la precarietat, i ara n'hi ha un problema, perquè quan, me'n recordo fa uns mesos, estàvem buscant voluntaris per a fer un estudi en la Facultat de Física, i buscaven persones de rangos d'edat entre els 20 i els 30, els 30 als 40, els 40 a 50, clar, de 20 a 30 doncs bé, perquè estaven els estudiants de grau i de màster, de 50 cap a davant, bueno, una sobrepoblació, però gent entre 30 i 40 no n'hi havia ningú a la facultat, ningú. Estava jo, que tenia 39, i ja està, o sigui que d'ahí tenim un problema. Jo anava a parlar només de la síndrome de Rett, però com he arribat al final de la xerrada d'Anna, ja m'he vingut amunt i vaig a dir un parell de coses. La primera, que m'ha agradat molt lo de gràcies mamà, perquè jo també tindria que agrair-li. Normalment no ho faig perquè les mares i les filles a vegades no se duen bé, però a ma mare, quan tenia 9 anys, la van treure de l'escola, perquè tenia que treballar. I ella sempre ha tingut ahir l'espineta de que no la van deixar estudiar i a ella li agradava molt llegir. De fet, per les nits se tancava, se ficava una manta en el cap i se ficava a llegir fins a altes hores. Si la veia, son pare li pegava una pallissa, perquè ella tenia que alçar-se pel matí a treballar. I sempre li agrada molt la biologia i sempre m'ha dit que jo tenia que estudiar, que si no me pegava una pata i me tirava de casa. Jo li ho vaig explicar molt fàcil, perquè sempre he sigut molt bona estudiant, però bueno, al final, mira, així estic, i realment crec que soc la primera doctora de la família, de fet, de les poques que tenim carrera universitària, i en fi, sí, també tenim que agrair a les mares que ens recolzen, encara que siga com no estudi este tiro de casa, això també és un recolzament. La següent cosa que volia dir és que el Dia de la Dona i la Xiqueta en Ciència se suposa que una de les coses que se fa és despertar les vocacions científiques en les dones, i les dones ja estudien ciència. Sí que és de veres que estudien algunes ciències i no altres, com hem vist en el vídeo, que és un vídeo molt graciós. En biologia, jo vinc de classe, tenia 4 xics i 10 xiques. En biologia tenim un 75% de xiques estudiant en les aules. Si després anem a les enginyeries, tenim la situació inversa, no? En un teleco passa al revés. Tindríem també que pensar per què sempre l'esforç se fica en que les dones ens superem més per molt que ens fiquen entre bancs, i per què no mai se li diu a un xic, per favor, vés a estudiar psicologia, o mira, a lo millor magisteri t'agrada, o infermeria. Escolta, per què una infermera té que ser una dona? També vos dic una altra cosa, ara medicina, que uno quan pensa en un metge, pensa en un senyor, 80%, jo he donat classes en el grau de Medicina en la Universitat Jaume I de Castelló, i allí teníem un 80% de dones. Després caldrà veure aquestes dones, si se van a quedar totes, siguen de Medicina Familiar i Comunitària, de Pediatria, i a més no mai seran les jefes del servei.
Totes seran pediatres, però el jefe de servei serà un home, sempre. O sigui que hi ha dones en ciència, però el problema no ho tenim en la vocació científica de les xiquetes. A les xiquetes els agrada la ciència. Jo volia ser física, però és que la física era molt difícil i no era una cosa de xiques. A mi en realitat m'agradava mirar les estrelles, jo pensava... Però després en algun moment de la meva vida vaig pensar hòstia, matemàtiques, física, això és superdifícil, no? Faré filologia, que és quasi com si fora de lletres, i ja està. Que això sí que... No sé per què ho vaig pensar, segurament ningú m'ho havia dit, o sí, és que aquestes coses estan en el dia a dia. Jo crec que les coses ara estan canviant. Jo ara tinc una filla xicoteta, i des que té 2 anys ara, i jo abans pensava, però per què les dones se planten i no volen fer això, no volen fer allò, no volen fer l'altre? És que no podem, és que no podem. És que jo tinc 40 anys, estic en aquesta generació, se suposa que som igualitaris, però és igual. Jo acabo de tindre una filla, la filla depèn de mi i ja està. I el meu home fa les seues coses, clar que sí, però majoritàriament sóc jo. La meva filla té mamitis, la meva filla, si jo estic en casa, no vol estar amb ningú més. Bueno, doncs ja està, n'hi ha un període de la nostra vida en el qual no tenim temps i resulta que la carrera científica el que te demana és que estigues en el laboratori des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit i és impossible. O sigui que si volem més dones en ciència, el que volem és una ciència un poc més humana. Que això serà bo per les dones i pels homes, perquè al final els homes també tindran que anar a casa a banyar els seus fills i a donar-los el sopar, no? No sé, vull dir, a veure quan arribi jo a casa el que me trobe. Jo crec que m'ho vaig a trobar tot perfecte, perquè la punyetera, quan jo estic, mamà, però quan jo no estic, arriba el meu bé, però si no te queixes, si se porta superbé. Total. Bueno, això. No volia ser un monòleg del Club de la Comèdia, però bueno, anem a lo que ens interessa, que és en què faig jo recerca, perquè això és una altra cosa. Moltes vegades el que se fa és veure quins són els problemes que tenim les dones en ciència, com ens sentim siguent dones en ciència, i no se va a lo important que és què és el que fem i per què ho fem. Jo ara mateix en el laboratori estic estudiant la síndrome de Rett, que com diu ahir és una malaltia poc freqüent i femenina. Això vol dir, de fet, que és una malaltia que només afecta a xiquetes en la seva forma clàssica. És una malaltia rara. Primer volia fer un poc de reflexió i la reflexió és quant ens interessen a la comunitat científica, entre cometes, perquè la comunitat científica al final fa recerca en el que li donen diners. O a les agències de finançament, quant interessa allò de les malalties rares? He fet una recerca, així tenim el número d'estudis publicats al llarg dels anys, això és cumulatiu, en els anys 80 n'hi havia molts poquets estudis, en 2 malalties rares. Una és la síndrome de Rett, que és la que estudié jo. La síndrome de Rett, no vos ho he dit, però és una malaltia del neurodesenvolupament que causa discapacitat intel·lectual i que afecta a xiquetes des que són molt xicotetes, ara parlarem més. La malaltia de Huntington, per contra, és una malaltia neurodegenerativa. La nostra societat me dona la sensació que està molt més interessada en el que ens passa quan som molt majors que en el que ens passa quan són xiquets. No tenim cura dels xiquets, no pensem que són persones, i són persones també. Són 2 malalties d'una prevalença similar, són 2 malalties de les quals la causa se va descobrir més o menys per la mateixa època. En l'any 93 es va descobrir el gen de la huntingtina, que és el que causa la malaltia de Huntington. En l'any 98 es va associar una mutació d'un gen amb la síndrome de Rett, és a dir, només amb 5 anys de diferència, i veieu la progressió, com en Huntington ha anat incrementant-se exponencialment el número d'articles. La gent està molt interessada en Huntington perquè, tot i que és una malaltia rara, és un model de malalties neurodegeneratives, i ens interessa el Parkinson, ens interessa l'Alzheimer, i estudiant el Huntington podem comprendre aquestes malalties. Per contra, si veieu en síndrome de Rett, el creixement no és tan espectacular, tot i que més o menys els hitos apareixen en les mateixes dates, i fixeu-vos el que passa en els últims anys. En els últims anys, Huntington creix i Rett cau. Això no només passa en la malaltia de Rett, he anat a mirar en altres síndromes que també afecten a xiquets, fonamentalment. La síndrome de X fràgil no afecta a xiquetes, afecta a xiquets, i uno pensaria, bueno, potser és una cosa de gènere. Bueno, doncs ja veieu que no, perquè n'hi ha un poc més d'estudis, perquè no és tan rara, però tampoc hi baixa també el número en els últims anys. La síndrome de Down no és gens rara, tot el món coneix persones amb síndrome de Down. En els últims anys baixa el número d'estudis. Estos 2 són Huntington i Rett que havíem vist.
Això com se compara? Perquè dieu, bueno, però Down sí que va bé, no? Tot i que baixa. Com se compara això en Alzheimer, per exemple? No ens interessa. No ens interessen les malalties o els síndromes que afecten els xiquets, no sé per què. Jo abans de treballar en això no m'ho havia plantejat, però ara sí que m'ho estic plantejant, perquè, i no sé, ja veieu que és exponencial, no para de créixer i comparant tota la resta que havíem vist estaria per ahí baix. Bueno, com us dic, la síndrome de Rett és una malaltia molt severa del desenvolupament neural. És una malaltia poc freqüent o rara, això significa que afectaria a 1 de cada 15.000 naixements, més o menys. Això depèn també de poblacions en malalties de tipus genètics. En aquest cas, un poc menys que en altres malalties perquè no és hereditària, i m'explique. Nosaltres tenim la idea d'una malaltia genètica hereditària, pensem que és una mutació que tenen els pares i que la passen als fills, però en síndrome de Rett el que ocorre és que mentre s'estan generant els espermatozous del pare o en els òvuls de la mare pot ocorrir una mutació puntual en un únic gen. O sigui, els pares estan sans, els pares no saben que en un dels milers i milers d'espermatozous que tenen hi ha una mutació. I aquesta és la causa de la síndrome de Rett. Tot i que és rara, és la segona causa de discapacitat intel·lectual d'origen genètic en xiquetes, o sigui que és rara, però en realitat no és tan rara. Les xiquetes naixen sanes, jo crec que això és el pitjor, i jo de fet quan estava embarassada sempre estava pensant, mal, és que a vegades saber massa és mal. Les xiquetes naixen primer sanes i això significa que se desenvolupen com qualsevol bebè. Quan arriben entre els 6 mesos i l'any i mig, o sigui, imagineu-vos un xiquet, una xiqueta que té un any i mig, ja camina, ja comença a parlar i de sobte tot això ho perd. Deixen de parlar, moltes deixen de caminar, algunes encara mantenen un poc de possibilitat de caminar, però molt malament, és el que s'anomena atàxia. I pateixen una sèrie de coses com defectes respiratoris, és a dir, s'ofeguen, lo de pèrdua de la parla, característiques d'autisme, entre les quals, com abans se pensava que eren totalment autistes, però el problema és que no parlen. Aleshores n'hi ha que trobar la manera de comunicar-se amb elles, però ara ja se sap, treballant més en elles, que no tenen un problema de socialitat, o sigui, elles sí que volen. Una persona amb autisme en general no té molt d'interès en tindre relacions socials, però les xiquetes en Rett sí, perquè ara se veu que tot i que no parlen, no lleven la mirada dels altres, que és una cosa que sí que fan les persones amb un autisme clàssic, d'acord? Altres característiques d'autisme que tenen és, si vos fixeu així en l'Associació Espanyola i en l'Associació Catalana de Rett, fixeu-vos que hi ha pintat, hi ha unes manetes. Això és perquè una de les característiques de tipus autista que tenen és fer moviments repetitius en les mans tot el temps. De manera que ni caminen ni poden gastar les mans, perquè estan tot el temps fent aquests moviments. I el pitjor que es passa, o una de les coses pitjors, segons m'ha dit un pare d'una xiqueta afectada, són les crisis de tipus epilèptic que pateixen, que fins a que troben una teràpia adequada són molt difícils de controlar, o sigui que és una síndrome que és molt roïna. La síndrome de Rett, com dic, és una malaltia que afecta fonamentalment a xiquetes perquè el gen afectat està en el cromosoma X, de manera que en les xiquetes, com tenen 2 cromosomes X, normalment tenen un mutat i l'altre que no, i això pot compensar d'alguna manera, però en xiquets que només tenen un cromosoma X resulta letal la pèrdua de funció d'aquest gen, i aleshores els xiquets amb Rett clàssic no arriben a néixer. Sí que és de veres que hi ha altres mutacions que donen malalties que se pareixen, i aleshores parlem de casos de malaltia pareguda a Rett, de manera que pots tindre un xiquet que té una malaltia pareguda a Rett, però no és el clàssic amb mutació en aquest gen. No obstant això, molta de la investigació preclínica en ratolins es fa en mascles i no en femelles. Això ho vaig revisar fa un parell d'anys, vaig consultar uns pocs articles i el 47% dels articles que vaig consultar estava exclusivament fet en mascles de ratolí, la qual cosa no té sentit. El 38% en 2 sexes i només el 15% estava fet només en femelles. Després, aquest article és una revisió més exhaustiva que la que jo vaig fer i va trobar que el 47% dels articles estan fets exclusivament en mascles. Si volem comprendre
ve la patologia, tenim que gastar totes les eines al nostre abast. Però a les ratolines, jo moltes vegades ho dic, que fem xerrades de dones en ciència, però és que les ratolines també estan discriminades. Bueno, un poquet d'història de la síndrome de Rett, com vos he ficat al principi, fins a l'any 1999 al voltant no se va descobrir quina era la causa, però la malaltia ja s'havia descrit abans. El nom de la malaltia ve d'un neuròleg, un neuropediatre austriac que li diuen Andreas Rett, que va descriure la malaltia en diverses xiquetes. El que passa és que ell en l'any 66 ni sabia la causa ni de lluny, en fi, va descriure unes quantes pacients, i després, en l'any 83, este investigador suec va recopilar tot el treball de Rett, va trobar nous casos i va batejar la malaltia com a síndrome de Rett. En l'any 92, en Edimburg, es va descobrir este gen és un gen que tenim al cos i inicialment no se va associar a Rett. Va ser en el 99 quan Huda Zoghbi, que és esta dona d'ací, i el seu laboratori, els seus investigadors en el seu laboratori van descobrir que hi havia mutacions en MECP2 que provocaven síndrome de Rett. Esta és la seva primera pacient. Huda Zoghbi era una refugiada libanesa, va tindre que fugir del Líban quan la guerra. Ella conta que anava a estudiar, que Beirut era meravellós i de sobte van començar a caure bombes i ella se va quedar tancada en la facultat i tots els estudiants de medicina estaven allí tancats i quan va acabar el curs van decidir que els seus pares la van enviar als Estats Units perquè tenien família allí i allí ja se va quedar per a tota la vida. I ella conta que de no tindre ni idea de lo que era la síndrome de Rett, de sobte va veure dos pacients que tenien característiques molt similars, se va ficar a estudiar i va descobrir que aquests pacients, i aquesta és la seva primera pacient, corresponien a aquesta descripció que havia fet Ben Haber. I se va obsessionar en trobar quina era la causa i al final, en l'any 99, fa 20 anys només, la va trobar. Com les coses a vegades van molt ràpides, en el 2001 ja hi havia els primers models de ratolí, que són ratolins que tenen la mutació humana i es passen coses similars a lo que es passa a les xiquetes, i des de 2007 sabem que si aconseguim restaurar la funció del gen en ratolins, tots els símptomes desapareixen. Clar, això se fa en ratolins, que és molt fàcil manipular-los genèticament, però com manipules genèticament el cervell sencer d'un humà? Ahí encara no hem arribat. El gen MECP2 o MECP2, què és? Per què és tan important? És tan important perquè és un factor de transcripció i factor epigenètic, que segurament no sabreu el que és, però si jo vos dic que és un interruptor d'altres gens, que la seva funció consisteix en encendre o apagar gens a demanda, podreu imaginar-vos que si falta ell, els gens estan descontrolats. Les cèl·lules del nostre cos són totes iguals en quant a dotació genètica, però totes són diferents. Per què? Perquè cada una, en cada moment del desenvolupament, o ara mateixa que som adults, està expressant, està produint els productes d'uns determinats gens i no d'altres. És a dir, els gens que les neurones gasten, no són els mateixos que els que gasta una cèl·lula del fetge. I MECP2 és una de les proteïnes que aconsegueix que les cèl·lules sàpiguen quins gens han d'estar utilitzant en cada moment. Si falta, això es torna carabassa. Com us deia, el 90-95% dels casos són associats a mutacions espontànies en MECP2, que normalment se donen durant l'espermatogènesi. Sabeu que els homes estan sempre generant espermatozous, n'hi ha tantes divisions que al final una mutació té que haver. Hi ha un 5% de casos, incloent en xiquets, que tenen el síndrome paregut a Rett, del que ja hem parlat, que estan en altres mutacions. I també sabem ara que mutacions, perquè les mutacions poden ser de molts tipus, sabeu que els gens són cadenes molt llargues d'adenina, citosina, guanina, timina, pot haver molts fallos. Poden haver fallos que deixen la proteïna sense funció, que és el que passa en Rett, però poden haver fallos més subtils que el que donen és autisme, discapacitat intel·lectual i alguns símptomes neuropsiquiàtrics. De fet, el mateix gen, quan està duplicat, que també pot estar duplicat, dona un síndrome que afecta només a xiquets i que se diu el síndrome de duplicació de MECP2. O sigui, que és un gen que tela. Resulta que nosaltres sabíem que MECP2 s'expressa en les neurones que són adultes.
Sabeu que les nostres cèl·lules primer naixen, igual que nosaltres, i després han de madurar i han de fer una funció. Durant el desenvolupament embrionari, les neurones encara estan embrionaris, igual que nosaltres, i se veu, conforme tu seguixes aquestes cèl·lules, que quan se van fent neurones adultes i tenen tot el que té una neurona, un cos gran, unes dendrites, un axó, i comencen a connectar-se unes amb altres, és quan elles comencen a expressar MECP2. O sigui que això te dona la idea de que MECP2 és molt possible que siga imprescindible per a que la cèl·lula tingui un estat de maduresa. I si no el té, segurament tindrà un estat d'immaduresa, que és el que ara veiem que passa moltes vegades en els trastorns del neurodesenvolupament, com és la síndrome de Rett i altres de tipus discapacitat intel·lectual sindròmica. Els ratolins, ja vos he dit que ara s'han generat ratolins genèticament modificats que ens poden ajudar a entendre la síndrome de Rett, tot i que no són models perfectes, perquè per una banda ja vos he dit que els xiquets no naixen, però els mascles de ratolí sí que naixen. El que els passa a aquests ratolins mascles és que se moren molt pronte. O sigui que els xiquets no arriben a néixer o naixen i només néixer ja se moren, però els ratolins sí que són capaços de sobreviure unes setmanes, però després se moren igual. No sabem per què, no sabem quina és la diferència entre l'humà i el ratolí que fa que el ratolí puga suportar millor la manca d'aquest gen. Com veieu així, els ratolins moren als 60 dies. Això en quant als mascles. En les femelles passa més o menys el mateix, que naixen també sanes, igual que les xiquetes humanes, i que a partir dels 9 mesos, que clar, 9 mesos per la xiqueta és un bebè, però 9 mesos per un ratolí ja és un ratolí adult. Coincideix el temps real i no tenim explicació de per què. Però bueno, als 9 mesos ja el 50% tenen estos problemes motors que tenen les xiquetes també, l'atàxia que vos havia comentat. El clasping és este comportament d'ací, que jo li dic el comportament de rendir-se, no? Perquè tu quan agafes un ratolí per la cua, el ratolí intenta escapar-se i estos no poden, no tenen control de les seues potes. Bueno, jo vos vaig a contar un parell de coses de les que fem en el laboratori, ara que ja vos he introduït en la malaltia. Tampoc és que siguem un laboratori de referència ni res per l'estil, jo estic així de casualitat perquè vaig conèixer una xica que li diuen Mónica Santos, és una investigadora portuguesa, la vaig conèixer en Barcelona. Després ella se'n va anar a Magdeburg, jo me'n vaig anar a Londres, i quan ella estava en Magdeburg, com ella havia fet la tesi en síndrome de Rett i se li havia quedat ahí, de fet, ella és una dona molt important, ella és la que va desenvolupar el test de diagnòstic genètic per a diagnosticar Rett en Portugal. És una dona que ara té 42 anys, està embarassada del seu segon fill i està que en 2 mesos se queda sense contracte, i a la que en algun moment i no n'hi ha manera de... no se sap el que serà de la seva vida, però bueno, de moment, fa 5 anys estava en Alemanya i ella va voler, tenia diners, perquè en Alemanya tenen diners, i va voler comprar ratolins model de síndrome de Rett i me va parlar i me va dir per què no col·laborem, perquè jo treballo en Rett i a tu t'agrada el tema del comportament social i estos ratolins tenen aquestes alteracions subtils del comportament social, i jo vaig dir, bueno, doncs res, me va enviar 12 serveis i fins avui. O sigui que tot el que hem fet en el laboratori de moment està fet per la caritat dels alemanys i ara, des de fa uns mesos, gràcies a l'Associació Espanyola de Síndrome de Rett i l'Associació Catalana, que ens han donat uns poquets de diners, que a mi també se me cau la cara de vergonya que me doni diners una associació de familiars i no me doni diners el Ministeri, per exemple. No sé, me sap mal, però bueno... Ells van vindre i diuen que el que estem fent els interessa i que al final el treball que se fa bàsic segurament demà no tindrà un trasllat directe a les seues xiquetes, però sí que volen que hi hagi algú, per lo menos, i en Espanya és que estem nosaltres i uns altres que estan en Barcelona, no n'hi ha ningú més, treballant en este síndrome. Bueno, pues... En estos serveis que me va enviar Mónica desde Magdeburg en l'any 2015, van pensar que ella ja havia començat a fer algunes coses durant la seva tesi doctoral i ella volia veure perquè si MECP2 pareix que siga necessari per a la maduració cerebral, és possible que n'hi hagi manca de maduració cerebral en aquests serveis. Aleshores, se'ns va ocórrer testar
quantes neurones immadures hi havia en un cervell de ratolí amb la mutació de síndrome de Rett i comparar-lo en un cervell de ratolí sa, d'acord? Per a marcar neurones immadures el que fem és detectar una proteïna, que no ens importa el que fa, la proteïna se diu doble cortina, m'és igual, el que ens interessa és que la doble cortina és una proteïna que tenen només les neurones immadures, o sigui que si tu la detectes al cervell pots marcar soles aquelles neurones que són immadures, que encara no han madurat. I resulta que hi ha neurones en el cervell dels adults que encara són immadures. Això ho sabem des de fa relativament poc, però sabem, en ratolins està claríssim, en humans ahir n'hi ha un poc de controvèrsia de si naixen noves o si només se queden immadures i fins a quina edat i tot això, però el ratolí està claríssim. El ratolí està generant noves neurones en dos llocs específics del seu cervell al llarg de tota la seva vida i a més té certes neurones que naixen quan el ratolí és un embrió i que se queden immadures ahir esperant, a veure què passa. I conforme l'animal va creixent, aquestes neurones ja comencen a madurar i fan les coses de neurones que són, que pensem, bàsicament. Hi ha altres coses, que processem informació, diguem. Doncs, aquestes imatges que no vos diuen res són diferents trossets dels cervells dels ratolins, dels sans. Els sans estan així com WT, que són wild type, estos són animals sans, i dels animals que els manca MECP2. Vam veure que els animals que els mancava MECP2 efectivament tenien moltes més neuronetes marcades, com a immadures, que els animals que estaven sans. Específicament, en una part del cervell, aquestes parts del cervell veieu que són la mateixa en un animal sa i en un animal que li manca MECP2, és la mateixa foto de la mateixa regió en dos animals diferents. Això és l'escorça olfativa. L'escorça olfativa és la part del cervell en la que olorem. I resulta que ahir tenim, i els humans pareix que també, els primats ho tenen, tenim unes neurones que van néixer quan érem embrions i se queden ahir i al llarg de la nostra vida se van madurant. Específicament en aquesta zona els ratolins sense MECP2 tenien moltes més neurones. I també en una altra zona que se diu tubercle olfactiu, que molta gent ni la mira, és aquesta zona d'ahir, mireu que així n'hi ha dos, i així n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, i aquestes cèl·lules no les havia vist ningú. I un dia estàvem ahir mirant per el microscopi i Quique Lanuza, que és el meu ara company i va ser el meu director de tesi, diu: però aquestes cèl·lules que estan ahí penjant, això són cèl·lules o això és un artefacte? Diem, a vegades és que mirem per el microscopi i diem artefacto, perquè és una manxa. Vam estar mirant i resulta que sí, que ahir en aquesta zona n'hi ha neurones immadures i no les havia vistes ningú. I en l'animal que li manca MECP2 n'hi ha més. Això són gràfiques que vaig a passar-les perquè cada vegada que fiques una gràfica. I això són cèl·lules de colorets que queden més boniques que en marró, però bàsicament detectem el mateix. DCX significa doble cortina, és el marcador de neurones immadures. NeuN és una proteïna que expressen les neurones madures. Esta és la zona que vos he contat abans, el còrtex o l'escorça olfativa, i veieu que n'hi ha moltes neurones verdes, que són moltes neurones madures, i n'hi ha 1, 2, 3, 4, que són immadures. O sigui, tenim unes quantes neurones immadures que estan ahí esperant per a madurar. I aquestes són específicament les que els ratolins als que els manca MECP2 tenen massa. No sabem si és perquè no poden arribar a madurar o perquè s'han generat moltes més o no sabem en quin punt hi ha hagut un problema i això és el que tenim que estudiar ara. Estem fent també altres coses. Normalment els neurocientífics som molt neurocentristes i pensem molt en el cervell perquè som neurocientífics, però a mi me passa una cosa, és que soc professora d'universitat. I els professors d'universitats, com dia Anna, ens toca investigar, però és que tenim que donar classe. Aleshores, jo soc professora de neurobiologia, que ja tinc sort de ser professora de neurobiologia, perquè a vegades tu eres professor de lo que te toca, i més si eres dels joves. A lo millor jo podria estar donant classes de fisiologia i res en neuro, o de lo que fora. Però bueno, que això està molt bé, perquè això te permet estudiar fora del teu camp i tindré altres idees. Resulta que jo soc professora de neurobiologia, però també d'endocrinologia. I resulta que m'està mirant en estos ratolins que en els mascles ens passa una cosa i és que tenen els testicles interns. I resulta que l'organització del nostre cervell en part depèn de les hormones.
i en part depèn de les hormones sexuals. Que us veig vindre, lo de la capacitat matemàtica no té res a veure amb la testosterona. Les hormones sexuals són les que organitzen el nostre comportament sexual, que en el cas del ratolí és clarament dimòrfic. Clarament dimòrfic significa el comportament sexual del ratolí, la femella presenta els genitals, fa el que anomenem lordosi i el mascle monta, i això està organitzat de manera que el mascle se comporta d'una manera diferent a la femella. I això depèn d'esteroides gonadals, que s'anomenen hormones que se generen en els testicles i en els ovaris. I resulta que aquestes hormones fan que el cervell s'organitzi en certes àrees de determinada manera. Bueno, doncs vam veure que en els animals, en els mascles que tenen manca de MECP2, una innervació específica que hi ha d'una neuropèptid que es diu vasopressina, no feu ni cas, que en els mascles hi ha més, resulta que en els mascles de MECP2 no està. O sigui que els mascles, en aquesta característica cerebral, els mascles són més pareguts a les femelles. Va i resulta que després els mascles, que és això que tenim així, no agredixen a altres mascles, són més xicotets, que això també pot influir, però no agredixen, no tenen testosterona, no agredixen. I resulta que, per altra banda, si en lloc de ficar-los en contacte directe, tu els fiques a un altre ratolí i el poden mirar, prefereixen estar al seu costat. O sigui, aquests animals no tenen un autisme, sí que busquen el contacte social d'un altre, però normalment els mascles tampoc és que facin molt això. Aquests animals sí que són capaços d'olorar, que hi ha uns altres, però oloren un poquet pitjor, i aquests animals, a més, tenen un patró de feromones que és diferent, que és més paregut al de les femelles que als dels mascles. Les feromones és, diguem, a veure, nosaltres ens fiquem roba i colònia per agradar-li al sexe oposat, doncs els ratolins el que fan és pixar feromones. Bé, doncs els ratolins amb manca de MECP2 tenen patrons de feromones diferents i, per tant, tot això el que fa és influir sobre el seu comportament social. Vamos, això ho tenim, ara mateix està en revisió, ho hem enviat a publicar perquè aquest animal s'ha gastat com a model d'autisme, però s'ha gastat mal. I s'ha gastat com a model d'autisme com si li passara alguna cosa al cervell i en realitat el que li passa és que li manquen les hormones que estan organitzant que el seu cervell siga d'una determinada manera. Per altra banda, com us he dit abans, ara estareu pensant, bueno, però aquesta dona ens està dient que se fa tot en mascles i està perquè treballa en mascles, bueno, perquè els tenim i no s'anem a tirar, no? I perquè a més ens ajuden a veure este gen per a què serveix, perquè més enllà de la malaltia, el que ens interessa és veure la pregunta bàsica d'aquest gen per a què serveix, perquè després podem aplicar aquest coneixement a altres malalties, d'acord? Les femelles també les hem mirades, però no estan així perquè les femelles tenen un cervell de femella i punt, no tenen ixa manca. Però bueno, el que volíem dir també en aquest article és que a vegades tenim que eixir un poc del sistema del cervell i veure quines coses influeixen al cervell. Bueno, jo espero que és la tercera revista a la que ho enviem, no sé si sabeu com funciona allò de les publicacions científiques, però a veure si ho accepten ja, perquè jo crec que és una cosa preciosa i m'estan dient que no i és un desespero. Bueno, ja vos he dit que ara ens han donat uns pocs diners en l'Associació Espanyola i l'Associació Catalana de Síndrome de Rett per estudiar més característiques bàsiques en el model de ratolí i una de les coses que això és superpreliminar. Una de les coses que hem vist és que en els ratolins al que els manca MECP2 pareix que hi ha un excés de receptors de cannabinoides. Això què són els cannabinoides? El que se fuma? Doncs sí, també. El que se fuma, resulta que se fuma i que te fa un efecte perquè en el teu cervell hi ha receptors als quals s'uneix el THC, perquè el teu propi cos té substàncies molt paregudes. I per què serveixen aquestes substàncies del teu propi cos? Per a regular la transmissió entre neurones. Vos he dit que les persones amb Rett o les xiquetes amb Rett poden tindre crisis epilèptiques. Les crisis epilèptiques s'ocasionen per un excés d'excitació. El sistema endocannabinoide, per exemple, podria regular aquesta hiperexcitació. El que hem vist de moment és que pareix que en algunes àrees els mascles, novament, que són els que tenen la mutació completa, tenen un excés d'uns receptors d'endocannabinoides que podrien estar influint en aquest procés de transmissió de la informació entre neurones. Les femelles que hem analitzat de moment són femelles molt joves, perquè encara no ens ha donat temps a fer femelles més majors. Però ara d'Alemanya crec que m'estava arribant un paquet en femelles més majors
i demà farem el mateix experiment en femelles majors i jo crec que ens eixirà el mateix que ens eix en els mascles que ja tenen símptomes. I en això el que volem és un poc recolzar coses que ja s'estan fent, perquè ja s'estan donant fàrmacs cannabinoides a xiquetes per a veure si se'ls pot tractar l'epilèpsia. Perquè el problema també moltes vegades és que en aquest tipus de síndrome no se pot esperar a tindre un resultat bàsic abans de fer la prova en la xiqueta directament. Són fàrmacs que ja estan utilitzant-se per altres patologies i els donen i a veure si fan efecte o no. Però nosaltres estem investigant si de veres té un sentit donar-los o no. I no res. I si és el grup, jo ja he començat a dir-li, sí, tinc que agrair a ma mare també, a ma mare, a ma abuela, a totes aquestes dones que no han tingut ningún estudis, però que sempre m'han dit, estudia. Jo quan me vaig doctorar, ma abuela me va dir, es el mejor día, vamos, ni que te hubieras casado. Pues, mucho mejor que te hubieras casado, vamos. Però en realitat és que estem treballant en el laboratori, estem així, esta és la gent que ens dona diners, un poquet. Llavors dic que la Generalitat i el Ministeri ens ha donat diners per uns altres projectes, però encara no per a la síndrome de Rett. Jo, no per l'Esperança, tinc uno ahí en avaluació, a veure si enguany sí que és l'any. El laboratori de neuroanatomia funcional està entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València. En la Universitat Jaume I de Castelló està Fernando Martínez García, que és este senyor, que és el fundador del laboratori. És el jefe total, però és, tot i que és un senyor i és el jefe total, és un senyor que sempre s'ha recolzat i, vamos, com si fos una dona en ciència. A més, en la Universitat de València està Quique, que és una miqueta més jove, però bueno, estos dos són els jefes i ells me van dirigir la tesis i jo després me'n vaig anar i vaig fer el que se suposa que se tenia que fer, que era anar-se'n de postdoc, desvincular-se totalment. Jo vaig estar quasi 3 anys treballant a Anglaterra, 3 anys treballant a Barcelona i quan Fernando me va dir, escolta, que me vaig a canviar de la Universitat de València a la UJI, per què no te'n vens? Jo dic, pues tornaré, perquè ells m'han ensenyat una cosa que a mi me donava molta ràbia, que és que jo estava ahí fent els experiments, els volia ensenyar, eren les 5 menys 10 i me diuen que me'n vaig a per els xiquets i se n'anaven. I jo pensava, però per què no s'arreplega els xiquets la dona com a tot el món? I ara dic, hòstia, molt bé, no? És el que tenien que fer. Pues res, i bueno, en la UJI també està Manoli, Maria, Rafa i Cinta, en la Universitat de València està Dori, Elena Martínez Rodríguez, que és esta xiqueta d'ací, ella és la que està fent el treball en Rett, jo estic dirigint-lo, però en realitat la que se fica en el laboratori és ella, perquè després quan se diu, esta ho ha fet, jo no he fet res en el laboratori. Bueno, m'he ficat 2 vegades al microscopi, però la que fa el treball de laboratori és Elena. Mario i Manel estan en Quique, tinc ahí un estudiant de màster que ell va vindre dient, jo quiero trabajar en Alzheimer, però a veure si el reconduïsc per el buen sendero. I Mònica Santos, que és realment la que ens va donar l'oportunitat de treballar en Rett. Bueno, i no me vull oblidar d'Anna Martín. Anna era doctoranda amb mi i ella va iniciar la línia de Rett, el que passa és que ja no teníem diners i se'n va tindre que anar a Barcelona a buscar-se la vida. Però vamos, que si no haguera sigut per Anna, per Elena i per Mònica, pues jo no estaria així. O sigui que gràcies a elles també. Ja està. Bueno, jo crec que tenim un ratet curtet per a preguntes. Teniu a Anna i teniu també a Carmen ací, com heu vist. Bueno, xerrades, quan demanem les xerrades a les dones científiques, cadascuna les enfoca com pensa, però sempre acaben, com estem en el Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència i tota la setmana farem activitats, les ponències sempre acaben esguitades de les seues experiències com a dones. És curiós també el que comentava Anna, és de veres que a vegades se mos olvida que quan som investigadores, pues en el cas d'un laboratori, bueno, pues en el laboratori no te planteges estar a soles en un laboratori, però en el camp sí que te planteges de coses que no t'imaginaves. Jo és veritat que tinc un amic, per exemple, que és matemàtic i me deia que quan acabava molt tard de la universitat li sabia molt de mal perquè eixia al pàrquing per la nit i si se trobava una altra professora i tal era en plan, Dios mío, ¿quién viene detrás de mí? ¿Saps? És una pena que encara tingues que estar en ese... perquè els campus per la nit són terribles i els horaris això també... Sí, però jo ara ja no ho faig. De la ciència és més humana. És veritat que de vegades ens muntem en unes carreres
meteòriques pel que siga i arriba un moment en el que sí que tens que parar-te i deurien parar-se tant les dones per aquesta època que és irrenunciable, que és el donar a llum o amamantar, però després quan els xiques són xicutius és cosa tant de científiques com de científics. No sé si voleu preguntar-los coses a Anna o a Carmen. Tenim allà darrere un micro. No me digo que no teniu ninguna pregunta ni ningún comentari. És que volen anar-se'n a sopar ja. Jaume, tu tens algun comentari que fer com a botànic? Com a botànic has tingut que acompanyar moltes botàniques per el campo. És que tinc una pregunta però se m'ha oblidat. La pregunta per a Carmen. Ara la recupero. Teniu alguna pregunta? Voleu acabar ja, aleshores? No les tenim així... És veritat que el tema, per exemple, de les malalties rares, és veritat que és un tema que interessa moltíssim perquè és veritat que sou l'esperança d'un nombre de famílies en molts casos que a lo millor no s'arriba a resultats demà, però és veritat que n'hi ha tantes coses grans en les que s'està investigant i després aquests xicotets avanços que són l'inici d'un camí que pot arribar algun dia a algun pas important. Jaume, et sabes la mà? Sí. Una pregunta, és interpretació meua de les gràfiques que les has fet a tu. Sí. I no et penses que no és tant que siga una enfermedad de xicotets, xicotetes, com que és una enfermedad genètica que s'arrastra tota la vida i que té poques opcions, no ho sé, de tractament, de solució. Clar, però per vull dir això... que l'Alzheimer sí que és una cosa que a lo millor estem buscant una solució per a anticipar-lo, però el Down però és que Huntington és com Alzheimer. Huntington és una malaltia neurodegenerativa que afecta a persones adultes. De fet, és que afecta a persones a partir de 50-60 anys i que en 10 anys se moriran. Clar, però això és com l'Alzheimer. Sí, sí. És a dir, no és una enfermedad de tota la vida, encara que la tinguem dits, sinó que és del final, però la resta, Down, REM i l'altre que has posat, l'X, són, diguem, des de xicotet, però per sempre. Sí, i encara és pitjor, perquè clar, si no... No, si no te dic que no siga pitjor ni millor, sinó que és com claudicar molt prompte en les possibles solucions, sobretot solucions mèdiques. A lo millor tenim, no tinc massa informació, però a lo millor tenim solucions pal·liatives, corregir els tractaments, però no tant, no sé quin estudis has estudiat, però no tant els estudis del cervell, perquè diguem que ahir, o els genètics, perquè ahir ja poc es pot fer, no ho sé. Saps el que vull dir? No ho sé, jo crec que té més a veure en que són persones adultes i veiem que tots podem desenvolupar Alzheimer, perquè tots podem desenvolupar Alzheimer i este no mos ha tocat. Perquè al final és que... Però això t'ho dic, que no és de xicotet, sinó de tota la vida o del final. Sí, però no necessàriament de xiquets i xiquetes menys. Claro, les persones que estan al final, les que estan prenent les decisions són persones adultes que pensen, a lo millor un dia me toca l'Alzheimer, però és que a ells no els ha tocat tindre un fill i ja està. Jo crec que va per ahí, però a lo millor soc una cínica, no diria jo. No ho sé. No ho sé. Tenim una pregunta per aquí. Sobre el tema de la botánica y este tipo de carreras, ¿hay una diferencia a lo mejor entre España y el resto de países donde la botánica tiene, o sea, porque en España tu hermano tenía razón, la botánica no tenía prácticamente salida salvo que te quedes en el mundo universitario. Entonces, pero en otros países creo que la botánica, o incluso hoy en día la botánica tiene más salidas que hace unos años. Yo creo que sí tiene más salida porque se ha ampliado el abanico de actividades a realizar dentro de la ciencia. Hemos pasado de lo que yo decía, mis primeros trabajos, que era lo tradicional de hacer trabajos de catálogos puros, a empezar a innovar y a meter muchas disciplinas diferentes, ¿no? Pues toda la parte molecular, por ejemplo, ha sido un revulsivo total.
Yo las veces que he viajado por ahí y he hablado con colegas, más o menos hablamos de las mismas salidas, digámoslo así, o los mismos tipos de trabajos. Yo lo que sí que veo a gente que ha salido, por ejemplo, estudiantes de doctorado que no se pueden quedar en la universidad porque la botánica de la Universidad de Alicante es bastante joven, pero sí, por ejemplo, están encontrando trabajos de manera más fácil, por ejemplo, en parques naturales de la Comunidad Valenciana o de otras partes de España, y eso pues hasta hace unos años, vamos, yo lo imaginaba cuando yo estudié la carrera, pero en aquel momento no era la salida oficiosa, la salida era ser profesora de instituto. Era cuando yo, por ejemplo, me introduje en la biología. Pero sí que yo me acuerdo que estudiando empezó a salir las leyes de conservación de la naturaleza, todas las leyes de legislación ambiental, y eso pegó un boom a poder dirigir muchas salidas diferentes. Con lo cual, yo ahora mismo, si tengo a alguien al lado que quiere hacer botánica, yo la animo, obviamente. Porque no solamente la salida de la investigación o la universidad, tienen muchas aplicaciones. De hecho, hay la directiva Habitat de conservación de ecosistemas, está basado en una de las ciencias dentro de la botánica, en la vegetación. No sé si te he contestado. Oh. Hola, yo también quería hacerle una pregunta a Ana. Bueno, me ha gustado mucho tu intervención porque ha sido una cosa muy personal que en muchos casos, aunque mi experiencia es mucho más corta, me he sentido identificada. En algunos casos, afortunadamente, yo creo que la cosa está cambiando bastante, pero bueno, seguimos teniendo esas experiencias desagradables. Entonces, por una parte, quería preguntarte, las estudiantes más jovencitas, ¿cómo llevan lo de salir al campo? Pero también quería preguntarte si realmente los estudiantes más jóvenes están saliendo al campo, porque en mi caso, que yo también tenía, mi ilusión era el campo. Yo cuando pude comenzar a investigar, directamente caí en las redes del mundo molecular, y ahí sigo, en botánica, pero el mundo molecular, y estoy, vamos, un poco separada de aquella... A ver, las cosas han cambiado bastante. La formación que yo tuve tradicional de flora y vegetación, hoy en día eso ya no se hace, para nadie, o por lo menos la experiencia que yo tengo. Yo, los chicos que tengo de doctorado, vamos, los sacas al campo y reconocen el grupo que trabajan, pero más allá, no. Yo recuerdo de hacer excursiones simplemente con el grupo de investigación, cuando yo estaba haciendo mi tesis, simplemente por ver plantas. O sea, no había ningún fin en ese fin de semana. Vamos al fin de semana a Almería, ¿qué? A ver plantas. Y yo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que, claro, que ya, digamos, nosotros tenemos ese conocimiento, pero queremos resolver problemas, y ahí es donde metemos al estudiante. Pero es que al final, y algo relacionado con ella, que ha hablado de las publicaciones, el mundo científico, si te quieres subir, necesitas publicar. Y ahora mismo catálogos de flora no se publican, ni cosas un poquito más delicadas. Con lo cual, al final acabamos todos en ese mundo, pero mi experiencia es que aunque acabes en ese mundo, tú tienes que salir al campo al menos a conocer tus plantas. Porque sí que lo que me parece ya una locura, y hay mucha gente que lo hace, es que te hace unos estudios de plantas enormes y tú dices, ¡ah, qué chulo y tal! Pero esta y esta, ¿en qué las diferencias? Y no te saben contestar. Entonces yo a mis estudiantes sí les obligo a hacerlo. O sea, tú puedes ser un hacha en el laboratorio, pero tú tienes que salir al campo a saber tus plantas, dónde viven, cómo son sus poblaciones, y morfológicamente distinguírmelas. Con esa base seguimos. Sin esa base, yo no tengo esa formación, con lo cual yo no puedo dar una formación diferente a esa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque solo controlen un género de plantas, pero que el género se lo controlen. Y esa es la diferencia. Y lo de salir al campo, las jovencitas, pues no lo sé, porque realmente eso tiene una doctoranda. Entonces, en general, seas mujer o hombre, mi experiencia es que les gusta que tú vayas con ellos al campo. O sea, yo cuando empecé era, esto es tu trabajo, ahí te apañes.
Y ahora los estudiantes es como más, yo soy la mamá, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienes que ir al campo, pero ¿no vienes tú? Pues hoy no, hoy sí, porque claro, yo tengo clase, yo tengo más actividades que hacer. Entonces a veces sí que se van, pero yo solo no, voy a buscarme a alguien con quien irme al campo. Pues búscate a alguien, pero es ese concepto. Por ejemplo, casi todos los viajes al extranjero menos uno siempre han pedido que salga. O me voy yo porque me encanta, pero no te vienes tú, pero venga, sí, me voy yo y ya de paso hago lo que me gusta. Pero es como, yo noto más como esa dependencia, ¿no? Del que te vengas, que como que tienen miedo no a salir al campo, a enfrentarse al campo, sino a hacer las cosas mal en el campo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, por ejemplo, el primer viaje a Argelia que hice, yo no iba a ir a Argelia. Iban a ir 2 doctorandos a coger las plantas que necesitaban para sus tesis. Y yo dije, bueno, vais vosotros y ya me contaréis qué tal es. Y cuando empezaban a ver, primero, ¿qué era Argelia? Ya uno empezó, mira la página del ministerio y pone que es un país súper peligroso. Dije, vale, pues uno que no va. Pum. No, y además que lo dijo él, no, porque es que vamos, claro, tenemos una ruta diseñada en coche y es que vamos a pasar por una zona que el Ministerio Exterior dice que no se pase bajo ningún concepto. Digo, pero vamos a ver, que no vamos solos, que vamos con unos guías, que vamos con una compañía, que tenemos un seguro de vida, yo qué sé, ya ir diciendo lo máximo, que si te ponen una bomba vas a tener un seguro de vida, que no te preocupes. Y dijo que no, dije, bueno, pues está el otro. Y estoy hablando de 2 chicos, ¿eh? Y el otro llegó y me dice, he estado pensando, digo, dime, que tú tienes más experiencia de campo que yo. Y entonces que vayas tú, porque así sabes las plantas que nos interesan y las que quieras coger tú además. Y entonces yo me quedé así, tomando café una mañana y dije, pues vale, pues me voy yo a Argelia, ¿qué le vamos a hacer? Y así aparecí yo el primer año en Argelia. O sea, realmente yo no iba, pero por eso que todo depende un poco de las circunstancias y bueno, pues al final te lanzas tú para adelante y por eso lo del profesor este argelino, mujer valiente y después a lo mejor, pero o no, o inconsciente. Yo que llevo el micro, pero quería hacer simplemente una reflexión que me ha pasado a mí personalmente. Hace 10 años, yo fui de la misma quinta que tú, Carmen, más o menos, ¿sí? Y también soy bióloga, ambientóloga y bueno, hace 10 años tuve una experiencia profesional un poco decepcionante, que bueno, que luego cambió porque me llevó aquí al jardín, pero que me gustaría compartir justo con lo que decías, ¿no? Que los impedimentos que te puedes encontrar a la hora de seleccionar, en mi caso, seleccionar a personal y que, bueno, por el hecho de ser hombre o mujer. En mi caso yo estaba en una empresa, que no voy a decir el nombre, pero bueno, era de análisis de suelos y de agua y salió una oportunidad profesional y se le ofrecieron a las personas que estábamos en ese momento en plantilla. A esa oferta nos presentamos 4 personas, había un hombre y 3 mujeres y eligieron al hombre. Que bueno, que pueden elegir al hombre perfectamente, pero luego nos enteramos que eligieron al hombre porque se trataba de, en este caso, de hacer un muestreo por toda la Comunidad Valenciana, de análisis de suelos, de la arena de la playa y de toma de agua. Y es que eran muchas horas de coche y había que llevar muestras de agua muy pesadas, entonces que bueno, que se habían decantado por él porque estaba acostumbrado a conducir y estaba acostumbrado a llevar cosas muy pesadas. Entonces, aunque las otras, justamente en este caso, no por ser mujeres, estas personas estábamos más preparadas que ese otro chico, pues bueno, se decantaron por él. Entonces, obviamente, pues yo decidí poner punto y final a mi carrera en esa empresa y que, bueno, que hace 10 años de eso, que tampoco hace mucho tiempo y me gustaría, ojalá, quiero pensar que ese tipo de cosas hoy en día, pues que cada vez pasen menos y que se coja a la gente por su experiencia profesional, por lo que valen, independientemente de si eres hombre o mujer y solamente por ser persona y estar preparado y ya está. O por lo menos que te dejen demostrarlo también, sí. ¿Sabes? Pero bueno, era una reflexión solamente. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, yo además, nuestro... Sí. Perdón. ¿Sí?
tu que tens una xiqueta i que tens que pensar en la seva en el món laboral, Eli està esperant una xiqueta també i és en plan, dice, Dios mío. Bueno, jo estic pensant en el canvi climàtic i estic aterroritzada, perquè això és una altra cosa, que dius, és que molt li anem a deixar, que viuran? Fins a quan? Un desastre. I bueno, anem a no fer la jornada que siga infinita per a vosaltres, sobretot, que teniu que anar a casa. Recordeu que tenim activitats tota la setmana, demà hi ha xerrades de nutrició i d'educació, el dijous hi ha una taula redona sobre bretxa de gènere en ciència i un documental de Lynn Margulis el divendres per acabar. Gràcies per estar ací, convideu als vostres coneguts i conegudes a vindre i esperem que hàgiu gaudit esta vesprada. Gràcies.